Hay iglesias cristianas que dicen que siguen a Jesús, y en esas iglesias la mujer no puede hablar en público, la mujer no puede predicar, la mujer no puede liderar. ¿Por qué existe eso? Y la razón es que hay unos versículos en la Biblia donde pareciera que Dios manda que la mujer no lidere, que no hable y todo eso. Y durante muchos años yo esos versículos como que los metía abajo del colchón, ¿no? ¿Cuántos han hecho eso con versículos que no, como que no nos cuadran? Entonces los metemos bajo del colchón, ¿verdad? Y como que tratamos de que no existen. Pero ahora que estamos hablando de esto, pues toca verlos, toca confrontarlos, porque no basta solamente con el ejemplo que Jesús nos dio si estos versículos están ahí a la vista. Y cualquier pastor que un día tú te encuentres, y yo quiero que tú estés preparado para argumentar por qué la mujer sí puede liderar, ¿ok? Entonces estos versículos, el primero de ellos es 1 Corintios 14, versículo 34. Este versículo yo he leído desde que soy niño y dice así: las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Quiero que te grabes esta última frase: tal como dice la ley. Di conmigo: tal como dice. Grábate eso de aquí para las siguientes sesiones que vamos a seguir hablando de esto. Guarda eso en tu mente. Dice: deben ser sumisas tal como dice la ley. Versículo 35. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas mujeres dicen amén a esto? No, en la mañana, en el primero, les dije: ¿cuántas dicen amén? Amén. Le digo: si dices amén, no puedes decir amén. ¿Me explico? O sea, si estás de acuerdo, no puedes decir amén, porque dice que no hables en la iglesia. Entonces yo creo que son versículos complicados, ¿verdad? Yo los he tratado de evadir, los he tratado de ignorar, porque yo decía, hay pastores que yo conozco, que yo admiro, mejor preparados que yo, con más experiencia que yo, y ellos dejan a la mujer liderar, la dejan predicar. Entonces deben tener algún fundamento bíblico para eso. Entonces yo argumentaba eso para no tener que estudiar, ¿no? Pero yo decía, si tal pastor lo hace, es que sí se puede, ¿no? Pero cuando me casé, para empezar, ahí como que tuve que pensar un poquito en estos versículos, porque yo siempre me imaginé que mi esposa iba a estar a la par mía sirviendo a Dios en el ministerio, que íbamos a ser un equipo. Y estos versículos descalificaban esa visión de mi vida. Una razón más para dejarlos bajo el colchón. Después nació mi sobrina Yara. No, más bien primero nació Yara. Y Yara, cuando nació, yo no tenía hijos, no estaba casado, y ella era mi mundo, era mi adoración, era mi vida, mi sobrina. Y cuando ella nació, yo dije, ella tiene propósitos de Dios, Dios la va a usar, yo estoy seguro. Pero ¿qué pasa si Yara un día se casa con alguien que no es de aquí y cae en una iglesia donde le digan que ella no puede hablar? Y como que me hervía la sangre. Pero eso empeoró cuando nació Camila, porque ya no es mi sobrina, ahora es mi hija. Yo dije, ¿qué tal que se casa con un disque pastor que con la Biblia abierta en 1 Corintios 14 le diga: tú no puedes hablar, tú te callas y me preguntas en la casa? Como que ya yo tengo que encontrar la verdad acerca de estos versículos, ¿no? ¿Por qué Pablo dice estas cosas tan horribles, no? Ahora, para explicar esto, para llegar al fondo de esto, quiero replantear un poquito acerca de la Biblia. La Biblia es un libro increíble que se escribió, o lo escribieron 40 personas diferentes, ¿ok? Para los que no lo saben, la Biblia no es un solo libro. La Biblia es un conjunto de 66 libros, si no me equivoco, ¿verdad? Esos 66 libros fueron escritos por 40 personas diferentes. Fue escrito en 3 continentes diferentes: Asia, Europa y África. Fue escrito durante 1500 años. El primer libro, que fue Job, se escribió y pasaron 1500 años hasta que se escribió el último, que fue Apocalipsis. 1500 años, 40 personas en 3 continentes diferentes. Lo escribieron reyes, lo escribieron pastores de ovejas, médicos, profetas,
pescadores, un sinfín de oficios de gente que escribió la Biblia. Y no solo eso, sino que fue escrito en tiempos de riqueza, fue escrito en tiempos de pobreza, fue escrito en el campo de batalla, fue escrito en una cueva, fue escrito arriba de una barca, o sea, en muchas circunstancias diferentes. Lo que me llama la atención es que de 40 autores en 1500 años, en 3 continentes diferentes, solamente un autor dice cosas excluyendo a la mujer del liderazgo. Ese es el punto que vamos a hablar. ¿Puede una mujer liderar o no? ¿Puede una mujer hablar en la iglesia o no? ¿Puede una mujer predicar o no? Ese es el punto. Según estos versículos que leímos, no puede. Pero de todos estos 40 autores, 39 guardan silencio respecto a este tema. Solamente uno parece decir cosas que excluyen a la mujer. ¿Me sigues hasta aquí? Ahora yo creo que si la voluntad de Dios es limitar a la mitad de la población de liderar a hombres, creo que debería de haber más información al respecto. Porque no es un asunto pequeño. Si estamos hablando del punto de una mujer puede liderar, predicar o en la iglesia, ¿por qué Dios no habló más cosas? ¿Por qué solamente un personaje y los otros 39 callan? Ahora, no solo eso, este personaje que es el apóstol Pablo, escribe en el Nuevo Testamento, escribe 9 libros, 9 cartas. De esas 9, solamente en 3 dice cosas excluyendo a la mujer. Una es esta que leímos en Corintios, la carta a Corintios. Lo hace escribiéndole a Timoteo y lo hace escribiéndole a Tito. Solamente en esas 3 cartas Pablo dice cosas como esta, de que la mujer calle, la mujer no puede hablar, yo no permito que la mujer lidere sobre hombres, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 2, versículo 11, dice lo siguiente: las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Te das cuenta? Son palabras fuertes. Son palabras complicadas. Cuesta trabajo leerlas, ¿no? Ahora, por un lado vemos a Pablo diciendo eso a Timoteo, perdón. Pero por otro lado vemos el libro de Romanos. 16 capítulos y no hace ni un solo comentario al respecto. Y no solo eso, sino que en Romanos Pablo empieza la carta saludando a una mujer, que es Priscila. Priscila, esposa de Aquila. Y a Priscila y Aquila Pablo se refiere como mis colaboradores. Esa palabra colaboradores es la misma que usa cuando se refiere a Timoteo o cuando se refiere a Lucas, y es la palabra para apóstoles. O sea, Pablo se refiere a una mujer como mi colaboradora, apóstol como yo. ¿Alguien me sigue? Por otro lado, a Tito también le escribe cosas parecidas, de que la mujer no puede hacer esto y tal cosa. Pero por otro lado, en Gálatas 3:26, mira lo que dice Pablo. El mismo Pablo que les dice de cosas, mira lo que dice en Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Y luego dice, ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. O sea, el mismo Pablo que en un lado dice una cosa como que se contradice en otros lados. El mismo Pablo que a 3 ciudades o a 3 personas les dice cosas en contra de la mujer, en las otras 6 cartas no dice nada acerca del tema. Creo que es algo que llama la atención. Quiero que veas el panorama completo y te lo voy a resumir así rapidísimo. De 40 autores, nomás uno. Y ese uno, de sus 9 libros, solamente en 3 partes dice que no. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, con eso podríamos ya descartar esos versículos.
¿Por qué te digo esto? Porque esa es una manera de estudiar la Biblia. Mi papá decía lo siguiente: un texto fuera de contexto es puro pretexto. Así decía él. ¿Qué significa eso? Tú no puedes tomar un versículo, nomás uno, y hacer una doctrina o una enseñanza de ese versículo. Y te voy a poner un ejemplo que durante años yo batallé para entender. Te dije que hay pastores que yo admiro y yo sigo o sea, soy su fan, ¿verdad? Tengo sus pósters, no, no es cierto. Pero soy fan, los sigo, los escucho predicar, me encantan. Pero algunos de ellos, por ejemplo, he visto en sus iglesias que en su staff o gente que ministra en la alabanza o algo, hombres traen el cabello largo. Y eso me choca a mí con el mismo Pablo que dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, Pablo dice, el hombre no se debe dejar crecer la greña porque se ve deshonroso. Entonces yo leía eso y veía a estos pastores y decía, ¿qué saben que yo no sé? O sea, ¿por qué ellos sí dejan y por qué a mí me cuesta? O sea, yo veo esto que dice Pablo, ¿cómo lo ignoro? Si ahí está en la Biblia, por eliminación. Dime en qué otro lugar de la Biblia dice que al hombre dejarse crecer el pelo es deshonroso. ¿Alguien me puede decir? ¿En qué otro lugar de la Biblia nos dice que el hombre no puede dejarse largo el pelo? ¿Habrá algún? Si lo tienes, dímelo, yo no lo encuentro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ese versículo, esa indicación de Pablo, al ser única, al ser aislada, no la podemos elevar a nivel de mandamiento ni de doctrina, porque solamente está una vez. Y en toda la demás Biblia, en todo el consejo completo de Dios, no está respaldado. Ahora, yo no estoy diciéndote que ya la próxima semana llegues con la greña hasta acá, si eres hombre, me explico. Pero tampoco podemos poner eso que Pablo dijo, tampoco lo podemos poner como un mandamiento. ¿Alguien me sigue? Entra en las cuestiones de conciencia, en las cuestiones ya de decisiones personales, donde cada uno su conciencia le acusa o no le acusa. Habrá quien diga, no, yo no puedo dejarme el pelo largo. Habrá quien diga, yo sí. ¿Me explico? Lo mismo pasa con este asunto de las mujeres. Teológicamente podríamos hasta aquí eliminar esos versículos y nos vamos. ¿Por qué? Porque es el único lugar de toda la Biblia donde se habla al respecto, donde se descalifica a la mujer para liderar. Entonces, al ser el único Pablo y solo 3 de sus 9 cartas, no tiene validez como un mandamiento, como una doctrina. Ahora yo te pregunto, ¿le dejamos ahí o le averiguamos más por qué dijo eso y por qué está ahí? Ustedes díganme, yo ya sé, yo ya lo resolví. ¿Que sí aguantan? ¿Que nos metamos? Bueno. Para entender esto necesitamos entender el asunto de las epístolas. Si tú abres tu Biblia, sobre todo la Reina Valera, que era la más popular, todo el Nuevo Testamento, la mayoría son epístolas. Ajá. Epístola es una carta. Por ejemplo, tú abres el libro de Gálatas, por ejemplo, y dice, epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. ¿Qué son los Gálatas? Son los cristianos que vivían en la ciudad de Galacia. Ajá. Déjame decirte algo. De las epístolas del Nuevo Testamento, todas son escritas para 2 tipos de audiencia: personas o iglesias. ¿Ok? Son cartas que un apóstol escribió a una persona o a una iglesia. Por ejemplo, si Ulises por alguna razón se fuera a China a predicar el evangelio y yo un día le escribo una carta, aparecería como epístola del apóstol San David a Ulises. Y si le escribí más de una, sería primera epístola del apóstol San David a Ulises, primera de Ulises. No sería, sí, primera de Ulises, ¿verdad? Segunda de Ulises, tercera de Ulises. Por eso se llaman así los libros, porque fueron cartas. Ajá. Eso respecto a personas.
Ahora, respecto a iglesias, dice, primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Los corintios son los cristianos que vivían en la ciudad de Corinto. Ajá. Y así se les decía Corintios. Imagínense que yo le escribo una carta a los hermanos de Calacuaya. Entonces sería primera epístola del apóstol San David a los calacuayos. O si el pastor Gilberto nos escribiera a nosotros, sería segunda epístola del apóstol San Gilberto a los manantialos. Ajá. Así era, ¿sale? Para ubicarnos. Solamente hay 3 cartas, 3 epístolas que son generales, que no tienen un destinatario en particular. Y esos son Santiago, Judas y primera, segunda y tercera de Juan. Esas 3 no llevan un destinatario específico, se les llama cartas o epístolas generales. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, en el año 373, di conmigo 373, después de Cristo, todas estas epístolas, todas estas cartas, junto con los 4 evangelios y el libro de Apocalipsis, se juntaron en un solo volumen que se llama Nuevo Testamento. ¿Vamos bien? Hasta el año 373 después de Cristo, casi 400 años después de Jesús, se juntaron estas cartas en un volumen que se llama Nuevo Testamento. Es decir, la iglesia del primer siglo ni de chiste tenía nada parecido al Nuevo Testamento. ¿Me sigues hasta acá? Tú y yo, para nosotros es bien común tener todo el Nuevo Testamento completo, pero la iglesia primera del siglo primero no existía eso. No era de que voy con mi Biblia, mi Nuevo Testamento, no había eso. De hecho, durante ese tiempo se escribieron los libros, las cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Pablo aquí vemos que le escribe a los Corintios. Ajá. Esa carta, ¿quién crees que la leyó? Los Corintios. Los Gálatas, que vivían en Galacia, ni de chiste tenían idea de esa carta. Y Pablo le escribe a Timoteo, ¿y quién crees que leyó esa carta? Timoteo. Y el pobre de Tito no leyó la que le escribió a Timoteo. Tito leyó la que le escribió a Tito. Y Timoteo no leyó la que le escribió a Filemón. ¿Me sigues? O sea, eran cartas para cierta persona, cierta iglesia. Y las demás no tenían acceso a esas mismas cartas. Es decir, vamos a pensar que somos una congregación del primer siglo. Y vamos a suponer que vivimos en Éfeso. Somos efesios. Ajá. Entonces, a nosotros, Pablo vino a Éfeso y predicó y se convirtió Javier y Ulises. Y Pablo los levantó como líderes y los levantó como ministros de esta iglesia en Éfeso. Entonces Pablo se fue y los dejó a ellos a cargo. Y ellos nos han enseñado. Y Pablo por ahí de repente nos manda una carta a los efesios. Entonces Ulises y Javier toman la carta y nos la leen en público porque es para nosotros. Y ahí Pablo nos enseña, nos exhorta, nos habla, nos dice cómo hay que comportarnos en base a los problemas que ellos le dicen que hay en la iglesia. O sea, Ulises le dice, ¿sabes qué, Pablo? Es que aquí la cosa está así, no sé, los boletos de fusión como que no se venden, el domingo familiar, pues como que no sé si van a venir o no. Entonces Pablo les escribe, inscríbanse a fusión, va a estar increíble, no se lo pueden perder. Y les escribe, vayan al domingo familiar porque les va a edificar. Y me explico. Entonces, nosotros como iglesia de Éfeso, ¿cuál era nuestra enseñanza, nuestra doctrina? Se basaba en 3 cosas. El Antiguo Testamento, que ese sí ya estaba. Las cartas que algún apóstol nos escribiera. Y las enseñanzas de los líderes de esta iglesia. Eso es lo que formaba nuestra doctrina, porque no existía el Nuevo Testamento. Existía el Antiguo, las cartas que Pablo nos llegara a escribir, porque él era nuestro apóstol, y lo que ellos nos enseñaran. ¿Me explico? Entonces, esto nos abre un poquito el panorama para entender que de entrada Pablo, el asunto de la mujer lo plantea en 3 lugares específicos.
Eso significa que en esos lugares algo había en particular que él tiene que hablar de esa manera. Y eso no significa que la instrucción para la iglesia de Galacia, para Corintios, sea lo mismo que se tenía que aplicar para los de Éfeso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque era la carta para los corintios. Y yo no sé qué broncas había ahí que Pablo les dice estas cosas, que de todos modos ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Por qué lo dice? ¿Qué pasó? ¿Qué había en Corinto que Pablo necesitaba hablar así? Pero lo que quiero que entiendas es que no podemos tomar un consejo de Dios situacional, o sea, dado un consejo que Dios dio para cierta situación en particular y aplicarlo de forma universal. No podemos. Es como, por ejemplo, mis hijos. Ahorita Jacob, el de en medio, tiene prohibido ver películas de superhéroes. ¿Por qué? Porque se la cree y se aloca. Y luego en la escuela dice que es Hulk y les empieza a pegar a los niños. Entonces, Jacob ahorita tiene prohibido ver películas de superhéroes. Lo tenemos viendo la de Olé, y aún con la de Olé anda dando cabezazos como toro, ¿no? Santiago, él sí puede ver películas de superhéroes, porque él sí se la cree, pero no es tan peligroso. Pasa nada, ¿no? Ahora, ¿eso me hace a mí hipócrita, injusto? O sea, no, porque yo conozco a mis hijos. Sé qué problemas tiene cada uno. Y en base a eso yo les doy un consejo o les pongo una instrucción. Pero el hecho de que Jacob esté prohibido de ver películas no quiere decir que Santiago también. Entonces, el hecho de que en Corinto Pablo hable así de la mujer no quiere decir que eso aplica para todas las iglesias. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Seguros? Bueno. Pablo no escribía una carta y la copiaban y se la mandaban a todas las iglesias. Eso pasó hasta que se hizo el compendio del Nuevo Testamento. Ahora, quiero que entiendas esto. Ya dije que no puedes tomar un consejo situacional y aplicarlo universalmente. Si era para esa situación, para ahí es. Esto pasa mucho en la consejería. Cuando das consejos a la gente, te das cuenta que están variados los problemas. O sea, nunca es un problema igual que otro. Así sean dos matrimonios con 30 años de casado los dos hijos. O sea, cada caso es muy particular. Y eso te lleva a dar un consejo muy particular. No es como cuando vas al doctor. Sí, a todos nos dan paracetamol, pero hay dosis, hay cada cuánto, es dependiendo de la persona. ¿Me explico? Ahora, eso es número uno. Número dos, con todo lo que ya vimos de Jesús y la mujer, de cómo Jesús trataba a la mujer, nos damos cuenta que no coincide con lo que Pablo está diciendo. ¿Me explico? No coincide. Entonces, ¿a quién le voy yo a hacer más caso? ¿A Jesús o a Pablo? A Jesús. Aquí hay un dilema que muchas iglesias cristianas se pelean por esto. Jesús dijo, bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo dijo. Pedro les dice, bautícenlos en el nombre de Jesús. Y por eso hay iglesias peleándose. Porque Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y Pedro dijo en el nombre de Jesús. Y por eso se pelean, ¿no? ¿A quién le voy a hacer más caso? ¿A Jesús o a Pedro? Pues a Jesús, ¿me explico? Ahora, no es tan sencillo, por eso nos vamos a meter más a fondo. Pero quiero que veas, pues, este es el punto. Aplicar la Biblia de una manera que no redime, ni honra, ni edifica, está siendo mal aplicada. ¿Ok? Repito, aplicar la Biblia de una forma que no redime. ¿Qué es redimir? Sacar del hoyo, ayudar, levantar, edificar, construir. Si alguien aplica la Biblia de una manera que no está redimiendo, ni honrando, ni edificando, la está regando, pues. Siempre que la palabra está ahí para construir, para edificar, no para destruir. El problema es que cristianos durante siglos han ocupado la Biblia para oprimir.
en vez de para redimir. Y entre ellos iglesias hoy en el pleno siglo XX, lo que sea, que siempre se me olvidan, ¿cuál es? 21 creo. En pleno siglo XXI, cristianos usando la Biblia para oprimir a la mujer. Es que Pablo dijo. Y no se ponen a analizar esto que estamos hablando. Entonces, aplicar la Biblia de una forma que nos redime es contrario a la naturaleza de Dios, contrario a la naturaleza de Jesús. Ahora, por tiempo, yo creo que con esto va a terminar por hoy, ¿sale? Decíamos que Pablo, de sus 9 cartas, solamente en 3 lugares habla acerca de la mujer como que no puede hablar, no puede liderar, no puede hacer esto. ¿En qué lugares fue? Corinto, Éfeso y Creta, ¿ok? Y esto es en el libro de Primera de Corintios, en el libro de Primera de Timoteo y en el libro de Tito, en la carta de Tito. Vamos a hablar de Corinto. El contexto es importante. Vamos a ver qué había en estas 3 ciudades que Pablo tiene que hablar de esto. Corinto era un lugar, de hecho los 3, perdón, antes de meterme a Corinto, Éfeso y Creta eran ciudades donde era muy marcado la adoración a deidades femeninas. Eso ya es una cosa que llama la atención. Las 3 ciudades adoraban diosas mujeres. En Corinto, en el tiempo de Pablo, existían las ruinas del templo de Afrodita. No sé por qué eran ruinas, ya no alcancé a investigar eso, pero para el tiempo de Pablo ese templo ya eran ruinas. Era el templo, así le decían, el templo de la diosa Afrodita y el culto de las 1000 prostitutas. Así era el rollo. Era el templo de la diosa Afrodita y su culto de las 1000 prostitutas. Para el tiempo de Pablo el templo ya estaba en ruinas, pero las 1000 prostitutas no. Ellas seguían chambeando. Corinto era un puerto de comercio. Y tú sabes que donde hay puertos hay marineros. Y donde hay marineros hay un amor en cada puerto, ¿verdad? Entonces Corinto tenía la fama de ser un lugar inmoral, de ser un lugar, es como Las Vegas. Tú dices voy a Las Vegas y no te imaginas que va a un retiro espiritual, ¿no? O sea, Las Vegas tiene una fama de ser la ciudad del pecado. Corinto era una ciudad inmoral. Entonces, de hecho, investigando, yo me di cuenta que, o aprendí que el día de hoy, si una chica quiere ofender a otra chica por ser moralmente distraída, le llama zorra, ¿verdad? Es una zorra. Ay, sí, amiguis, no le hagas caso, ¿verdad? Zorra. Bueno, en aquel tiempo no le decían zorra, le decían, es que esa parece chica corintia. Hoy le dices eso a una y ni la cacha, ¿no? Ay, sí, gracias. No lo hagas. No te estoy dando ideas para que, chica corintia, ¿no? No. Pero era lo mismo que decirle zorra. ¿Por qué? Por este asunto del culto de las 1000 prostitutas. Entonces Corinto era un lugar inmoral donde en el templo, aunque eran ruinas, los adoradores de Afrodita, escucha esto, incluían en sus rituales normales orgías y sexo escandaloso, así dicen los libros. En sus rituales religiosos hacían orgías y sexo escandaloso. ¿Con quién? Pues con las prostitutas del templo. Entonces imagínate, Pablo está escribiéndole a cristianos convertidos de esa cultura, de ese medio. Cristianos que antes adoraban a Afrodita y ahora adoran a Jesús y tienen que aprender a cambiar todo su sistema de valores y creencias y moral. Entonces imagínate el reto que Pablo tenía en Corinto. Después Éfeso. Ayúdame, mister, para que se sienta como que ya va a acabar. Tócate música así como de que ya va a acabar, pero venga dentro de 15 días. En Éfeso, la diosa que adoraban se llamaba Artemisa, más conocida como Diana, la diosa Diana de los Efesios. Esta diosa, su imagen en su cabeza tenía una corona.
Y los estudiosos creen que eso era una señal de un símbolo de autoridad. ¿Ok? La diosa Diana tiene una corona que significa autoridad y es una mujer. Entonces vamos descifrando esto. En Hechos 19, versículo 24, Lucas nos da una idea de la influencia de esta diosa en aquel tiempo. Hechos 19, 24 dice: comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Diana. Él les daba trabajo a muchos artesanos, los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras: caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Diana pierda su influencia. Y que a Diana, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Y se fueron sobre Pablo para quererlo matar, porque se le estaba acabando el negocio. Pero quiero que veas la magnitud de la influencia de esta diosa en Éfeso. A eso se estaba enfrentando Pablo, a eso se estaba enfrentando Timoteo pastoreando en Éfeso, a una cultura basada en el culto a una mujer, a una diosa mujer. Vamos a ver por último Creta, donde estaba Tito. En Creta había principalmente dos diosas, una se llamaba Dictina y otra se llamaba Calipso. Estas deidades eran parte de su cultura y me llama la atención la opinión que Pablo tiene sobre la gente de Creta, sobre los cretenses. En Tito 1, la carta que le escribe a Tito, en el versículo 10, mira cómo se expresa Pablo de los cretenses. Dice: pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente, ojo, a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Imagínate, hombre, que cuando tú llegaste a la iglesia y escuchaste una predicación, una conferencia, y al final hicieron un llamado a los que quisieran seguir a Jesús y entregarle su vida, y tú levantas tu mano y dices, conmovido por el mensaje, y dices: yo quiero seguir a Jesús. Y entonces te dices: ¿cómo no? Pásale, aquí tenemos un consultorio donde te van a hacer la circuncisión, tenemos un médico calificado que te va a circuncidar para que puedas formar parte de esta familia, ¿no? ¿Cuántos dirían: sí, vamos, yo le entro, amén? No, agarras a tu familia y patas para que las quiero. Es lo que estaba pasando. Estos cuates estaban tratando de imponer la circuncisión a los nuevos creyentes. Y dice que familias enteras se iban, obviamente. Versículo 12. Dice: incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, no de Creta sino de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Y luego dice Pablo: y es la verdad, así son. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Este es el concepto que Pablo tenía. ¿Por qué? Porque el paganismo griego afectó la manera en la que los creyentes abordaban el evangelio. O sea, era una mezcla tan... Era una cultura tan arraigada en el paganismo que aun cuando ya habían nacido de nuevo, les costaba trabajo agarrar la onda. Más adelante, en las próximas semanas, vamos a estar viendo, por ejemplo, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba experimentando los dones espirituales bien cañón.
El Espíritu Santo estaba derramando profecía, lenguas, interpretación de lenguas y un chorro de dones. Pero los corintios tenían la experiencia correcta, es decir, estaban ejercitando los dones, pero entendían mal cómo funcionaban. Y por ahí cuando Pablo les habla de los dones espirituales, lo vamos a ver más adelante, pero quiero tocar ese punto. Pablo les tiene que explicar que todos los dones los opera el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos creían que el don de lenguas lo daba un Dios. Y ellos creían que el don de interpretación lo daba otro Dios. Y ellos creían que el don de profecía lo daba otro Dios. Y Pablo dice, no, señores. Un solo Dios. Y el mismo Espíritu da el que habla en lenguas. Y el mismo Espíritu. Y el que profetiza por el mismo Espíritu. Y el que no sé qué, por el mismo. O sea, y a nosotros se nos hace, o sea, ¿cómo cada don va a tener un Dios? Mijo, porque tienes el Nuevo Testamento completo. Pero ellos no tenían nada de eso. Y lo venían de una religión toda rara, toda pagana, pues tenían sus ideas bien locas. Entonces, quiero que veas a lo que Pablo se estaba enfrentando en estas tres ciudades. Deidades femeninas, paganismo muy arraigado. Dentro de 15 días vamos a regresar a Corinto para ver por qué dijo eso Pablo y por qué sí debemos de hacerle caso o por qué no debemos de hacerle caso. Y cierro con esto, te voy a dar una pista para aquellos que tengan ganas de en estos 15 días estudiar, leer. Primera de Corintios es una carta que Pablo les escribe como respuesta a una carta que ellos le habían mandado. Esto tú lo puedes ver durante toda la carta. Pablo les está respondiendo las preguntas que ellos le hicieron en una carta previa. ¿Vamos bien? Entonces, tú puedes ver ahí que Pablo les dice respecto a lo que me preguntaron y les da la respuesta. El problema es que no siempre Pablo cita la pregunta que le hacen. A veces solamente cita la respuesta, pero a veces cita la pregunta. Pero no siempre te deja ver que está citando la pregunta. ¿Me explico? O sea, entonces ahí está la clave para entender el versículo 35 de 1 Corintios 14, donde dice que la mujer guarde silencio y todo eso, que porque la ley lo dice. Ahí está la clave. En este asunto de preguntas y respuestas de la carta de Corintios, lo vamos a ver dentro de 15 días. ¿Sale? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos?